Descubre la increíble y transformadora historia de una abuela que cambió vidas. El viento soplaba fuerte en el pequeño pueblo donde vivía doña Rosa. Sus manos, arrugadas por los años y el trabajo en el campo, sostenían una carta amarillenta que había encontrado entre las pertenencias de su difunto esposo. El corazón de Rosa se aceleró al leer el contenido: un terreno en una ciudad que nunca imaginó podría ser parte de su legado familiar. Aquella revelación la sacudió hasta los cimientos. Un estallido de miedo y excitación se mezclaba en su pecho. Como una anciana como ella podía enfrentarse a ese mundo desconocido, mientras sus pensamientos se retorcían en la vorágine emocional, el dilema se hacía cada vez más intenso. Por un lado, estaba el deseo de honrar la memoria de su marido, de crear un futuro brillante para sus hijos y nietos. Pero por otro lado, sentía el peso de su vida en el campo, los aromas de maíz y frijol que la rodeaban, la familiaridad de su hogar. Las paredes de su casa, la herencia cultural que había construido con amor, clamaban por ella. ¿Dedicarse a la aventura de lo inexplorado o proteger lo que había construido? En su mente las preguntas se multiplicaban. La ansiedad hacía que sus manos temblaran, incapaces de decidir entre un camino lleno de incertidumbres o el calor conocido de su hogar. Doña Rosa miraba por la ventana, contemplando los campos dorados, aún sintiendo la energía de la tierra bajo sus pies. Pero al mismo tiempo la imagen de la ciudad, con sus luces titilantes y edificios imponentes, la llamaba como un canto lejano lleno de promesas. Un suspiro lo decía todo: el deseo de trascender y el miedo al cambio. Un nudo de angustia se instaló en su garganta mientras recordaba a su esposo, quien siempre había creído en su capacidad para enfrentar lo desconocido. «Rosa, tú eres más fuerte de lo que piensas», solía decirle. Pero hoy, la duda la acechaba como una sombra implacable. Se preguntaba si en realidad era capaz de enfrentarse a un mundo que la veía con desdén, con ojos de incredulidad. La visión de los jóvenes de la ciudad, absortos en sus móviles y en su propia tristeza, la atormentaba. Ella quería ayudarlos, compartirles la sabiduría de los años, pero ¿cómo podría una abuela enajenada conectar con ellos? Así, mientras su mente sufre un torbellino, ella se encuentra entre la fuerza de su legado y el deseo de explorar su nuevo destino. Un viaje en el que no solo descubriría un terreno, sino que también enfrentaría la ira de quienes la juzgaban por su edad. Sus pensamientos eran fragmentos de un rompecabezas que no encajaban. Enfrentar la voz de su familia y la presión de no decepcionarlos se convertía en una batalla interna desgastante, mientras que la vida en la ciudad parecía un reflejo del futuro y la esperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía aún más. Rosa se imaginaba en la ciudad, enfrentando a aquellos que no creían que una anciana como ella pudiera tener algo que aportar. Pero la pasión que nacía en su interior la impulsaba. ¿Y si, solo si, la sabiduría que había acumulado podría ser la llave para cambiar vidas? Miró la carta de nuevo, sintiendo la urgencia de darme un salto hacia lo desconocido, pero el miedo aún la mantenía anclada. ¿Puede el legado de su familia florecer en un lugar que la rechaza antes de conocerla? La respuesta a esa pregunta iba más allá de sus fuerzas. La respuesta podría significar su transformación o su perdición. La mañana siguiente un rayo de sol se filtró por la ventana de doña Rosa, iluminando sus arrugas con un suave destello. A pesar de las dudas, una chispa de determinación se asomaba en su mirada. La carta, ahora más que un simple papel, era un símbolo de posibilidades. Por primera vez en días, sentía que podía canalizar su confusión en un plan concreto. Bañándose en el calidez de esos primeros rayos, Rosa sintió que el primer paso era informarse, hacer una lista de todo lo que necesitaba para su aventura. Aunque la idea del cambio la aterrorizaba, la emoción por lo desconocido comenzó a desplazar el miedo. Se preguntó qué habilidades había adquirido a lo largo de su vida que podía utilizar en la ciudad. La cocina lo era todo para ella, cada platillo que preparaba era un legado. Había alimentado a su familia con amor y dedicación, pero podría enseñar a otros a hacerlo. Inspirada por esta revelación, tomó una libreta y un lápiz, empezando a escribir. Anotó el enfoque que quería practicar: un taller de cocina donde pudiera compartir recetas tradicionales, transmitiendo esos conocimientos que solo el tiempo puede ofrecer. Mientras llenaba las hojas, el miedo se transformaba en una visión clara.
Necesitaba prepararse e investigar lugares y averiguar qué recursos podría usar. El día transcurrió entre búsquedas e ideas. Cada página escrita la acercaba más a su objetivo. Visitó el mercado local y se adentró en conversaciones con otros comerciantes, quienes también ofrecían sus recursos y consejos. Se encontró con personas que mostraban entusiasmo por aprender, y eso la animó aún más. Aquella conexión con la comunidad, aunque distante, la hizo sentir que su legado podía florecer. Pero en el fondo cuestionaba si ella realmente contaba con el talento necesario para introducirse a un mundo tan diferente. De regreso a casa, los ecos de su propia incertidumbre la siguieron. En ese momento de soledad rodeada de recuerdos, se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había compartido tantos momentos con su familia. Como si la mesa pudiera brindarle respuestas, se quedó mirando el utensilio en sus manos. La cocina era su refugio, el sitio donde había aprendido y enseñado. Reconoció que su vida había sido un flujo constante de aprendizaje, como un manantial. Con el tiempo había acumulado un vasto conocimiento, no solo en la cocina, sino sobre la vida misma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que cada plato que había preparado contenía una historia y cada historia tenía el poder de conectar, de trascender las barreras del tiempo y del espacio. Si podía unir a su familia con la comida, podía hacerlo con otros. Aquella sería su primera lección al aventurarse en un nuevo mundo. La conexión humana era más fuerte que cualquier prejuicio, sin embargo, la gran ciudad aún le planteaba desafíos. El eco de sus dudas regresaba, resurgiendo a medida que imaginaba esos rostros indiferentes, jóvenes que podría considerarla una intrusa en su esfera. Lo más atemorizante era la posibilidad de fracasar. ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? Las voces de su familia resonaban en su mente, las advertencias sobre los riesgos y las presiones de no decepcionarlos. Todo eso confluyó en un torbellino de emociones. Mientras la noche se cerraba, un nuevo propósito emanaba de su interior. Rosa buscó nuevamente la carta. Aquella pieza de papel ya no era solo un recordatorio de lo perdido, sino una invitación a lo que podría ser. Con este nuevo sentido de propósito, se dio cuenta de que necesitaba más que preparación, debía enfrentar su miedo al rechazo con valentía. Ese despertar la llevó a una decisión: por cada sueño que persiga, tendré que enfrentar al menos un miedo. Con cada nueva jornada, se acercaba a su destino, y la noche estaba solo comenzando. En ese momento de epifanía, no solo estaba lista para emprender un viaje físico, estaba preparada para enfrentar su miedo más profundo. La luz de la ciudad se convertía en un faro, aunque se armaría de valor para lo que vendría. Pero antes de actuar, algo en su corazón le dijo que debía conectarse con aquellos que alguna vez la habían convidado a creer en ella. Una imagen se formó en su mente: un grupo de jóvenes que podrían beneficiarse de su sabiduría. Les dedicaría su conocimiento en la cultura culinaria y a cambio aprenderían de lo que era enfrentarse a las sombras de la duda. Sentada en su cocina, sintió que una voz interior le decía que había llegado el momento de conectar el pasado con el futuro. La incertidumbre la incitaba a actuar. Así, en medio de la noche estrellada, Rosa formuló un nuevo plan donde su legado podría florecer, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La decisión se tornó inmediata. Al despertar comenzaría su búsqueda para encontrar a ese grupo de jóvenes que pudieran dar sentido a su historia. ¿Serían ellos los aliados que necesitaba para embarcarse en su transformación? Al amanecer, la luz dorada se deslizaba a través de las ventanas, pero no era el sol lo que iluminaba el día de Rosa, era la claridad de su propósito. Con su libreta a un lado, repasó mentalmente el plan que había esbozado la noche anterior. Había decidido que no se trataría solo de enseñar recetas, sino también de compartir una parte de sí misma. Su historia, sus miedos y todo lo que había aprendido a lo largo de los años serían el verdadero ingrediente secreto de su taller. Con renovada energía, se levantó y comenzó a buscar información sobre lugares donde pudiera ofrecer sus clases. Exploró la web, consultó foros y buscó grupos locales en redes sociales. Sin embargo, cada clic le generaba una oleada de ansiedad. Las imágenes de jóvenes risueños y dinámicos, algunos incluso riéndose en círculos, le hacían dudar de su lugar en ese mundo moderno. Tendría algo que aportar. El día se deslizó entre correos electrónicos y llamadas telefónicas. De tanto intentar conectar con posibles aliados, pocas respuestas llegaron a su buzón. Algunas eran escuetas, otras simplemente ignoradas. Pero Rosa no se dejó llevar por la desesperanza. Recordó cada historia sobre el esfuerzo que siempre había estado presente en su vida y se preguntó: ¿no había cultivado ella misma su jardín en una tierra también difícil? Fue entonces que decidió cambiar de enfoque. En lugar de esperar a que otros llegaran a ella, dio un paso adelante, adentrándose en sitios donde le mostraran su propio valor.
Se inscribió en un curso de marketing digital que prometía ayudar a emprendedores novatos a abrirse camino en el mundo virtual. Cada clase era un reto, un recordatorio de que la adaptabilidad era esencial y que lo desconocido, aunque aterrador, podía ser un territorio de oportunidades. Mientras pasaban los días, su nivel de confianza crecía paralelamente a sus habilidades. El aula virtual se convirtió en un espacio de aprendizaje donde conectó con otros que también estaban buscando dar forma a sus propios sueños. Rosa ya no solo se imaginaba como la abuela que enseñaba a cocinar, sino como una emprendedora que podía utilizar las redes para difundir su mensaje y su legado. Sin embargo, a pesar de su progreso, una parte de ella seguía cuestionándose si era suficiente. ¿Podría realmente convencer a otros de que valía la pena invertir tiempo en sus enseñanzas? Las dudas regresaban como sombras cada vez que pensaba en dar la primera clase. Aunque sus compañeros de curso la animaban, la sensación de intrusión ante tantos rostros jóvenes y llenos de energía era innegable. Frente a la pantalla, mientras revisaba sus notas, Rosa cayó en la cuenta de que temía más al rechazo que al fracaso. Esa última idea comenzó a resonar en su mente. Si su objetivo era generar conexiones, ¿por qué temía tanto a una posible conexión fallida? Tal vez, pensó, el rechazo no sería un fallo definitivo, sino un paso dentro de un proceso de aprendizaje. Con esta nueva perspectiva, un plan emergió en su mente. Decidió organizar una pequeña reunión informal en su casa, invitando a algunos jóvenes del barrio. Los animaría a compartir sus inquietudes, sus propias historias. Al final de la tarde presentaría un par de recetas sencillas para cocinar juntos. La idea, aunque aún le generaba nervios, se delineaba cada vez más clara. Por primera vez podía ver cómo su cocina podría ser un puente, una oportunidad de crear conexiones genuinas. Mientras se sentaba en la mesa, su libreta abierta frente a ella, sintió que el momento para actuar se acercaba. No podía olvidar que cada esfuerzo valdría la pena si significaba abrazar la posibilidad de crecer y superar obstáculos, pero cuando empezó a preparar los detalles para la reunión, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un correo de una importante plataforma de educación online que había presentado su currículo. Nos encantaría invitarlos a proponer un taller interactivo de cocina y cultura. Todo su ser tembló de emoción y miedo a la vez. Estaba abriendo una puerta que si se cruzaba, no habría forma de volver atrás. Después de un largo suspiro, se preguntó, ¿estaba lista para aceptar esa invitación y dar el siguiente paso hacia lo desconocido? Rosa se sintió atrapada en una encrucijada. En un lado, la propuesta de la plataforma de educación online, desbordante de posibilidades y de un alcance que nunca había imaginado, en el otro, la reunión informal que había planeado con tanto cuidado. ¿Debería arriesgarse a dar un salto al vacío o preferir la seguridad de lo conocido, aunque fuera insignificante en comparación? Con la mente agitada, decidió salir a caminar por el parque cercano. Caminar siempre había sido su manera de reflexionar, de aclarar ideas. Mientras los árboles se mecían suavemente con el viento, su mente oscilaba entre la adrenalina de aceptar un desafío mayor y el anhelo de un ambiente más íntimo y controlado. Cada paso era un eco de sus pensamientos, resonando con preguntas incesantes. Había creído que lo más difícil sería aprender a usar las plataformas digitales, pero ahora comprendía que el verdadero reto era enfrentarse a su propia inseguridad. Una lucha silenciosa se libraba dentro de ella, y era inevitable que el enfrentamiento comenzara a moldear su perspectiva. Tal vez mi historia pueda resonar con otros, se repitió. Lo que había vivido, sus fracasos y triunfos en la cocina, eran parte de su esencia. Sin embargo, surgir ante una audiencia digital la exponía a un nivel que la intimidaba. El miedo al juicio ajeno, ese sentimiento de vulnerabilidad, comenzó a dejar una huella en su determinación. Al regresar a casa, Rosa reflejó sobre la propuesta en su buzón. Era una oportunidad, sí, pero también implicaba una responsabilidad. Tendría que compartir más que recetas, tendría que abrir su corazón. ¿Podría realmente brindar un espacio seguro en un mundo tan vasto? Se sentó de nuevo ante su libreta, notando cómo sus manos temblaban al escribir. ¿Qué me haría sentir más orgullosa? Las horas pasaron mientras sopesaba sus opciones. La idea de la reunión con los jóvenes la mantenía arraigada a su comunidad, un recordatorio de su esencia como formadora. Sin embargo, la atracción hacia la propuesta online era fuerte. El potencial de llegar a personas que no conocía, de impactar vidas más allá de su entorno inmediato. Era la ambición de dejar un legado más fuerte que su instinto de proteger su mundo conocido. Fue en ese momento de introspección cuando se dio cuenta de que al final, la decisión no se trataba solo de lo que podía ofrecer, sino de lo que podía aprender de sí misma. Si optaba por la plataforma online, tendría la oportunidad de convertir el temor en crecimiento.
Pero arriesgarse significaba también poder enfrentar su miedo de rechazo, algo que había evitado por demasiado tiempo. La siguiente mañana, mientras el sol se asomaba tímidamente, tomó una decisión. Con un nudo en el estómago, escribió su respuesta a la plataforma, aceptando la invitación. Al mismo tiempo optó por mantener la reunión con los jóvenes, viéndola como su primer ensayo antes del gran evento. Así, la doble vía no significaba dividirse, sino multiplicarse, un desafío que llevaría a la Rosa aprendiente a una nueva faceta de su desarrollo personal. Con la adrenalina corriendo por sus venas, comenzó a prepararse para ambas experiencias, estableciendo la estructura de su taller y cuidando detalles para su encuentro cercano. Varias ideas comenzaron a brotar sobre cómo unir su cocina con la cultura y su historia personal de una manera que pudiera tocar el corazón de quienes se atrevieran a unirse, y en plena preparación, un nuevo mensaje emergió en la pantalla de su teléfono, uno que anunciaría una oportunidad que cambiaría aún más su dirección. Hemos estado revisando su propuesta y le gustaría programar una reunión con nuestro equipo de producción. Las cartas estaban echadas y Rosa comprendió que, con cada decisión que tomaba, se acercaba más a esa versión de sí misma que había empezado a explorar. Pero, mientras el tiempo avanzaba, la pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de enfrentar lo que su ascenso significaba realmente? Rosa observó su teléfono, los latidos de su corazón resonando en un ritmo acelerado. La reunión con el equipo de producción estaba próxima y, a pesar de la emoción, la ansiedad la paralizaba. Las palabras del mensaje danzaban en su mente: reunión, producción, oportunidad. Era la carta de presentación para un nuevo capítulo en su vida, pero también una invitación a un escenario desconocido y escalofriante. Mientras se preparaba, realizó una profunda revisión de su contenido. Las recetas que había estado diseñando, cada una impregnada de recuerdos, representaban no solo ingredientes, sino su viaje personal. Cada paso en la cocina era una pieza de su historia, y estaba decidida a contarla. Sin embargo, un eco interno la cuestionaba: ¿realmente tenía las herramientas necesarias para convertir todo eso en algo significativo, algo que impactara y resonara en otros? A medida que los días se deslizaban hacia la reunión, Rosa se sumió en un riguroso proceso de autoevaluación. Dedicar horas a practicar sus exposiciones frente al espejo se transformó en su ritual diario. Se veía a sí misma, no solo hablando de recetas, sino tejiendo una narrativa que podía atraer a otros. A veces los nervios la llevaban a pararse en silencio, preguntándose si realmente podría compartir sus verdades en un ámbito tan expuesto. Sin embargo, el encuentro con los jóvenes estaba a la vuelta de la esquina, y eso le ofrecía la perspectiva que tanto necesitaba. Al llegar el día, un grupo de miradas curiosas la recibía en el lugar acordado. Se sintió ligeramente abrumada, pero, a medida que comenzó a hablar, su voz se llenó de una energía renovada. Compartió anécdotas de su niñez en la cocina de su abuela, como cada plato llevaba consigo un trozo de amor y luchas pasadas. Esa conexión emocional comenzó a resonar en ellos, el taller fluyó de manera inesperada. No solo ella compartía, los jóvenes también estaban dispuestos a abrirse. Había algo visceralmente refrescante en ese intercambio. Rosa se dio cuenta de que cada pregunta hecha era un puente que conectaba sus historias, permitiendo a los demás sentirse reflejados en sus palabras. Fue un diálogo auténtico, una revelación. Su aprendizaje había comenzado a florecer. Después de la reunión, un nuevo objetivo se instaló en su mente: construir un espacio donde otros pudieran expresar sus experiencias a través de la cocina. Esto podría combinarse con su próxima presentación online, una manera de entrelazar los relatos individuales con la comunidad más amplia. Pero, ¿qué rol debería ocupar ella en esta nueva visión? ¿Sería la guía sabia o la estudiante perpetua aprendiendo del viaje junto a los demás? Mientras se debatía en esta disyuntiva, la reunión con el equipo de producción se aproximaba. Las expectativas se multiplicaban. Con cada momento de reflexión en la soledad de su hogar, un dilema profundo crecía: si le ofrecían la oportunidad de ser la cara de un programa, ¿cuál sería su responsabilidad? No solo enseñar, sino también inspirar. Había una presión ominosa envolviendo sus pensamientos. Se encontró revisando el contenido que había preparado y, por primera vez, comenzó a cuestionar dramáticamente: ¿y si no soy suficiente? La voz interna de la duda competía con un nuevo sentido de propósito. Sentía la urgencia de lanzar lo que había cultivado, pero también sombríos pensamientos de insuficiencia la asediaban. ¿Podría realmente cumplir con la tarea de compartir no solo recetas, sino vidas entrelazadas? Al caer la noche, mientras el cielo se teñía de un violeta profundo, Rosa comprendió que la verdadera lucha no era solo con su nuevo rol, sino con la imagen que había atesorado de sí misma. Mientras se preparaba para descansar, una certeza empezó a formarse en su interior.
Necesitaba enfrentar este miedo de frente de manera auténtica. Sin embargo, cuando se sentó a escribir sus pensamientos, un mensaje tintineó en su teléfono. ¿Cómo te sientes realmente acerca de tu proyecto? El momento de la verdad. Parecía más cercano que nunca. ¿Sería capaz de despojarse de las capas de inseguridad y abrirse en este nuevo viaje? La preparación apenas comenzaba, y el camino aún tenía mucho por revelar. Rosa despertó con una sensación de incomodidad que la acompañaba como un abrigo pesado. La reunión con el equipo de producción estaba a un día y en su interior, la expectativa se chocaba con su miedo más profundo. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeada por el aroma familiar del café que preparaba cada mañana, pero todo parecía deslucido, tenso. Se cuestionó si su historia realmente importaba, si era digna de ser contada. Pero había algo más oscuro en ese silencio, un eco de inseguridad que reverberaba en su mente. Decidida a no dejarse vencer, comenzó a escribir en su diario las emociones que la acariciaban. Cada palabra era un ladrillo con el que estaba construyendo su confianza. ¿Qué te mueve?, se preguntó mientras las palabras fluidas danzaban en el papel. A través de sus recuerdos visualizaba la cocina de su abuela, el crepitar del aceite caliente, el aroma a cebolla y el bullicio infantil entre los fogones. Ese espacio no era solo un lugar físico, era su refugio, el escenario donde había empezado a moldear su identidad, donde había aprendido que una receta puede ser también una historia llena de sabor y resistencia. A medida que el día avanzaba, la idea de su presentación comenzó a adquirir forma. Redefinió su enfoque sustituyendo el miedo por el deseo de compartir realidades. Se imaginó no solo como la cocinera, sino como una narradora de vivencias, entrelazando su vida con la de quienes la observarían. ¿Y si mi vulnerabilidad puede ser mi mayor fortaleza?, pensó. Lograr que otros se sintieran conectados con su esencia podía abrir puertas hacia un nuevo camino, y eso era la chispa que necesitaba. Con renovada energía, se sumergió en la preparación. Se pasó las horas ensayando, pero esta vez no frente al espejo, sino ante el espíritu de su abuela, quien en sus memorias siempre la alentaba. La receta que había desarrollado para la presentación se transformó, no solo incluiría ingredientes, sino también anécdotas que revelaran la historia detrás de cada uno de ellos. Esa fusión entre el mundo culinario y su viaje personal se convertía en algo audaz, un acto de amor hacia sí misma y hacia los demás. Sin embargo, el próximo paso no solo dependía de su determinación. El clima cambiaba en su interior. Le preocupaba cómo la industria la vería, su imagen, su voz, su autenticidad. En cada interacción que iba a tener, sentía que la validación de su rara conexión emocional y conocimiento culinario tendría que superar el juicio externo. Era una lucha constante entre el deseo de ser ella misma y la necesidad de encajar en el molde preestablecido por los estándares de la producción. Mientras la noche caía, su mente seguía inquieta. El teléfono volvió a vibrar, provocando una interrupción en su torrente de pensamientos. No era un nuevo mensaje, sino un recordatorio de la reunión: prepárate para mostrar tu esencia. Tras leerlo se sintió más decidida, como si esa advertencia la empujara a salir de su caparazón. Rosa entendió que no podría controlar la percepción ajena, pero sí el poner en marcha su propia narrativa. La realidad era que estaba en camino de convertirse en su versión más genuina, una que podía comunicar no solo habilidades, sino la esencia de su vida y los caminos que había recorrido. Con un suspiro profundo, ella se preparó para descansar, con la sensación de que estaba empezando a desnudarse ante el mundo. Al enfrentarse, finalmente, a su propia vulnerabilidad, una verdad resplandeció en su pecho. Estoy lista para enfrentar lo que viene. Pero el desafío no había hecho más que empezar, la duda seguía acechando, y con la reunión a la vuelta de la esquina, sabía que el verdadero momento de la prueba se acercaba. ¿Sería capaz de lograrlo? Con esa inquietante pregunta resonando en su mente se quedó dormida, el futuro aguardando con una mezcla de promesas y temores. Rosa se despertó antes del amanecer, el resplandor tenaz de la determinación iluminando su rostro. El eco del mensaje en su mente aún reverberaba: prepárate para mostrar tu esencia. Era un mantra al que se aferraba mientras se preparaba para el día crucial que la esperaba. En el espejo buscó su reflejo intentando vislumbrar la mujer que había decidido ser, una narradora dispuesta a compartir su historia sin miedo ni reservas. Mientras el café goteaba, sus pensamientos se centraron en el contenido de su presentación. Esta vez decidió que no se trataría solo de recetas, cada ingrediente debía contar su propia historia, como un hilo que tejía un tapiz más grande. Pero al abrir el cuaderno, una sombra de duda se deslizó entre las palabras. Aquel instante de conexión que había imaginado con su audiencia le parecía cada vez más efímero,
y el temor de que su verdad no alcanzara a resonar con el público se instalaba nuevamente. A pesar de esa incertidumbre, Rosa se percató de algo fundamental. El verdadero objetivo no era obtener la aprobación de otros, sino el reconocimiento de sí misma. Con esta nueva perspectiva, se sentó en la mesa con su diario listo y las manos firmes sobre la superficie. Con cada palabra que anotaba, su voz interior se iba afianzando. ¿Qué era lo que realmente quería transmitir? Era el sabor del amor que sentía en cada receta, las risas y las lágrimas que habían condimentado su vida. Esa autenticidad, pensó, debía ser la chispa que encendiera la curiosidad de su audiencia. El proceso de escritura se convirtió en un rito liberador. Mientras desarrollaba cada historia detrás de los ingredientes, se dio cuenta de que no estaba solo conectando con su audiencia. Cada palabra era una mezcla de cura y liberación. La cocina de mi abuela no era solo un espacio, era un refugio en tiempos de tormenta, escribió, dejando fluir sus emociones, su gratitud y su amor. Al atardecer, Rosa finalmente cerró el cuaderno, un brillo más decidido en su mirada. Pero entonces una cuestión dolorosa emergió. ¿Qué pasaría si su labor se despojaba de la esencia que había querido transmitir? El temor a que su mensaje se diluyera en un mar de críticas y expectativas ajenas dejó una herida profunda. Sin embargo, tomó una decisión: no dejaría que el miedo definiera su viaje. Las dudas podían atenazarla, pero ella se negaba a ceder. La noche anterior a la reunión, mientras intentaba dormir, la apremiante pregunta ¿seré suficiente? Surgió repetidamente. Su abarrotada mente se llenó de imágenes de rostros críticos, de sus juicios y expectativas. Aún así, una llama interior crecía en ella ofreciendo una respuesta única: mi historia es suficiente porque es mía. Al despertarse, el día prometía nuevos desafíos. En el camino hacia la reunión, su mente fluctuaba entre pensamientos de inseguridad y una renovada confianza. Cada paso era una declaración de resistencia, cada respiración un mantra, cada pulso una reafirmación de su autenticidad. Al llegar al estudio, el estrés se apoderó de ella. El ambiente es estrecho, lleno de potentes luces y miradas inquisitivas. Mientras los miembros del equipo se preparaban, Rosa se aferró a la idea de que cada interacción, cada decisión y cada palabra tenían propósito. Hizo una respiración profunda y se dirigió hacia el centro del escenario, el lugar donde tendría que despojarse una vez más. Con el pulso acelerado, se sintió atrapada en una encrucijada. Era el momento de abrazar su vulnerabilidad o sucumbir al miedo. La voz de su abuela resonaba en su mente: no hay creación sin valentía. Con un firme giro de torso, enfrentó la multitud. ¿Era esto realmente lo que quería? La respuesta estaba a punto de revelarse en una confrontación que cambiaría su vida. Con esa pregunta hirviente junto a ella, el silencio en la sala se tornó palpable, esperando la chispa que encendería el fuego de su narración. Podría vencer a su antiguo monstruo y alzarse como la narradora que había prometido ser. Rosa se detuvo en seco, un escalofrío atravesándole la columna. El silencio en la sala la empujaba hacia adelante y, al mismo tiempo, la mantenía prisionera. En su mente las palabras que había ensayado durante semanas se desvanecieron. La realidad de su vulnerabilidad se imponía sobre ella. No solo estaba compartiendo recetas, estaba revelando su alma. Respiró hondo e imaginó la mirada aprobadora de su abuela, la mujer que había instilado en ella el amor por la cocina. No tema el juicio, se dijo, recordando los días en que ambas exponían sus platillos en la pequeña cocina familiar, donde cada ingrediente era un símbolo de unión y memoria. Este era su momento de dar vida a esos recuerdos. Hoy no solo voy a cocinar, comenzó, sintiendo las palabras fluir de su boca. Hoy relato la historia de un legado que se ha transmitido con cada olla que hiervo, con cada especia que añado. Con cada frase empezó a despojarse de la inseguridad que le había pesado tanto tiempo. La conexión con su historia daba credibilidad a su voz. Mientras explicaba la importancia de la albahaca en el risotto de su abuela, Rosa se sintió transportada a su infancia. La sala comenzó a llenarse del aroma casi tangible de momentos compartidos, risas familiares y el amor que la acompañaba en cada plato. Sin querer, su miedo se transformó en fuerza. La vulnerabilidad que una vez le había paralizado ahora se convertía en su mejor aliada. Se dio cuenta de que cada historia que contaba no solo era una narración personal, sino un vehículo de conexión con cada miembro del público, cada uno luchando sus propias batallas. Esa epifanía la iluminó, cambiando la dirección de su discurso. No se trataba simplemente de recetas, sino de encontrar un refugio en esos momentos de cotidianidad, de hacernos fuertes a través de lo que cocinamos y compartimos. Con cada palabra recuperaba su poder. Al relatar anécdotas, no solo hacía visible su historia, sino que desnudaba la historia de cada uno que la escuchaba.
El brillo en los ojos de algunos asistentes evidenciaba que sus palabras resonaban profundamente, tocando fibras que hasta ese momento habían estado ocultas. Sin embargo, al finalizar su exposición, Rosa sintió un nuevo desafío que le cerraba el pecho. La conversación con su colectivo se aproximaba, un momento que podría ser tanto una crítica devastadora como un poderoso respaldo. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad que había destilado en su narrativa ante la posibilidad de recibir comentarios que pudieran desestabilizarla? Decidió enfrentar esa incertidumbre con la misma valentía que había abrazado en el escenario. La verdadera prueba ahora era no solo recibir retroalimentación, sino también entender que su valor no dependía de la opinión ajena. La esencia de su historia había sido capturada, y eso no podía ser un capricho de los demás. Mientras los aplausos resonaban en la sala, una voz interior comenzaba a gestarse, más fuerte que nunca, presionando para ser escuchada. Había pasado de ser la narradora temerosa que dudaba de su mensaje, a una voz firme. Se dirigió a los críticos, dispuesta a compartir no solo su cocina, sino su verdad. Este era el ciclo de la creación, y cada interacción sería un paso más hacia el crecimiento personal. Al final de la reunión, mientras caminaba hacia la salida, una idea percutiente se enredó en su mente. Si puedo ser vulnerable aquí, ¿qué más estoy dispuesta a descubrir sobre mí misma? Con cada paso una sensación de euforia la invadía, la curiosidad se había reavivado, y el deseo de seguir explorando su historia se convirtió en su nuevo propósito. Atrapada en esas reflexiones, no se dio cuenta de que su próxima gran prueba la esperaba a la vuelta de la esquina, una invitación inesperada que podría abrir un nuevo capítulo en su viaje de autodescubrimiento. ¿Estaría lista para enfrentarlo? Rosa salió del recinto con una sensación de ligereza. Cada paso resultaba más ligero que el anterior, y su mente danzaba entre la satisfacción de haber compartido su historia y la inquietud por lo que vendría. El aire fresco la envolvía como un manto, lleno de posibilidades. En medio de su euforia, su sonrisa se desvaneció al recordar la carta que había recibido esa mañana. La invitación era de un prestigioso programa de cocina en línea que buscaba chefs emergentes. Tenía la oportunidad de presentar un taller, algo que soñaba desde hacía tiempo. Sin embargo, el temor a la evaluación y la comparación la asaltaron. Esta máxima exposición podía abrir puertas, pero también herir su autoestima, a la que había empezado a sanar. Decidida a hacer frente a sus miedos, se sentó en una banca del parque, recuperando el aliento y rumiando sus opciones. ¿Es el momento adecuado para dar un salto así?, se cuestionó. Rosa sabía que la vida no esperaba. El tiempo seguiría su curso sin considerar sus dudas. Se obligó a recordar el poder de su narrativa, la conexión que había sentido con su audiencia. Puede que sea solo una cocina, pensó, pero cada receta encierra un trozo de mi ser. Tomando una decisión, sacó su cuaderno. Con cada palabra que anotaba sobre lo que quería compartir en el taller, notó que su voz interior se fortalecía. De repente, algo se movió dentro de ella. En sus notas vislumbró una idea vibrante. Quería que el taller no fuera solo sobre comida, sino sobre la historia de cada plato y cómo había influido en su vida y en la de quienes los habían probado. ¿Por qué no transformar la cocina en un espacio de sanación? Esos momentos compartidos, las memorias evocadas a través de la comida podían ser un faro para otros. La sala vacía de su pensamiento se llenó de imágenes de personas disfrutando de la comida, riendo, compartiendo y sobre todo conectándose. Era momento de acercarse más a la esencia de lo que había aprendido, explorar cómo la cocina unía a las personas en torno a su vulnerabilidad y celebraciones. Rosa se sintió inspirada y con más certeza que nunca de que este era su camino. Mientras regresaba a casa, sintió una mezcla de emoción y temor crudo. Su mente debatía, ¿y si no soy lo suficientemente buena? Pero lejos de dejarse abatir por esos pensamientos, empezó a planear cómo podría dar forma a su propuesta. Se comprometió a trabajar no solo en las recetas, sino en el proceso de compartir su historia y ayudar a otros a descubrir la magia detrás de cada ingrediente. Al llegar a casa, se plantó frente al espejo, recitándose afirmaciones. Soy capaz, tengo algo valioso que ofrecer. Cualquier tropiezo previo ahora era solo parte de su narrativa. Sin embargo, la noche se envolvió en silencio, y esas inseguridades viejas comenzaron a acechar de nuevo. ¿Qué pensarán mis colegas?, se preguntó, una sombra de duda enturbiando el entusiasmo que había cosechado. La voz de su abuela resonó en su mente, siempre hay una lección en cada error, Rosa. Lo importante es seguir adelante. Con una resolución renovada, alcanzó su teléfono y envió la respuesta a la invitación, expresando su interés por participar en el taller. Un impulso de adrenalina recorrió su cuerpo. Apenas presionó enviar, cuando sonó un mensaje. Era una respuesta directa del programa, y su corazón se aceleró.
¿Te gustaría presentarte esta semana? Rosa inhaló profundamente, consciente de que este era un momento que podría cambiar el rumbo de su vida. La expectación y el temor brotaron en igual medida, pero fue el brillo de su expectativa lo que prevaleció. El momento de la verdad había llegado, pensó para sí, con el pulso en aumento, se sintió a la vez emocionada y aterrorizada. La magia de lo que estaba por venir la llenaba de energía, pero también la idea de despojarse una vez más de su vulnerabilidad la hacía temblar. ¿Sería capaz de navegar esta nueva etapa sin perderse en el camino? Solo el tiempo lo diría. Su aventura apenas comenzaba. Rosa se levantó esa mañana, el aire fresco del nuevo día impregnado de un sentido de propósito renovado. La invitación a presentar su taller de cocina en línea había encendido una chispa dentro de ella, una mezcla de emoción y determinación que la impulsaba hacia adelante. Había pasado semanas preparándose emocional y profesionalmente para este momento, cada práctica, cada reflexión había estado llevando a ese instante crucial donde podría compartir su esencia con el mundo. Se sentó en la mesa de su cocina, nuestra cocina, el lugar donde había forjado cada plato con amor y dedicación a lo largo de su vida. Con su libreta abierta frente a ella, comenzó a recordar no solo las recetas que había elaborado, sino las historias que cada una encerraba. En su mente cada platillo representaba un legado familiar, un viaje de sabores y tradiciones que eran profundamente personales. Hoy no solo cocinaré, pensó, hoy compartiré un pedazo de mí. Su corazón latía con fuerza, cada órgano palpitante recordándole lo que había pasado, el miedo al rechazo, las dudas que habían tratado de dominarla. Pero ahora, esas experiencias eran su fortaleza. En vez de esconderse detrás de las críticas, Rosa decidió que irradiaría su autenticidad, como un faro de luz en el vasto océano de la inseguridad. Mientras ajustaba los ingredientes y los utensilios, la energía en el aire parecía cambiar. Vestida con su delantal, se sintió invencible. Sus manos, aunque arrugadas por el paso del tiempo, movían con la agilidad de los recuerdos. A cada paso en su preparación, cultivaba su confianza. He llegado tan lejos, y no voy a retroceder ahora, se dijo a sí misma. Cuando llegó el momento de enfrentar a su audiencia en línea, respiró hondo y recordó las palabras de su abuela: no hay creación sin valentía. Estas resonaban en su mente, dándole la fuerza que necesitaba. Rosa ajustó su cámara, se sentó en el centro de la mesa, y sonrió. A través de la pantalla, no solo mostraría cómo cocinar, sino cómo el amor y las memorias podían entrelazarse en cada plato. Las primeras palabras fluyeron con naturalidad, brindando un relato vibrante de su infancia en la cocina de su abuela. A medida que compartía historias de sus fracasos y éxitos, la sala virtual comenzó a llenarse de emoción. Los comentarios aparecían rápidamente: esto es increíble, gracias por compartir esto. Las voces que antes la atormentaban ahora se desvanecían, reemplazadas por un coro de apoyo y reciprocidad. Rosa se dio cuenta de que estaba creando conexiones, no solo con su comida, sino con un público dispuesto a escuchar su historia. La vulnerabilidad que una vez la había intimidado se convirtió en su aliada, transformando su taller en un espacio seguro donde tanto ella como los demás podían explorar y compartir. La dinámica no era de una instructora a un grupo, sino de un abrazo colectivo de historias, donde cada ingrediente mezclaba experiencias, risas y lágrimas. Ese día, no solo enseñó a hacer un risotto, brindó a los participantes los secretos detrás de cada platillo: el amor, la tristeza, la unión familiar. Al acabar, no solo había compartido recetas, sino había tejido una red de conexiones humanas con un impacto profundo. La transformación que había comenzado dentro de ella se reflejaba ahora en la reacción de su audiencia. A medida que la sesión se cerraba, Rosa sintió una oleada de satisfacción. Había demostrado su valía, no solo ante los demás, sino ante sí misma. Su trayecto la había llevado a una culminación que nunca había imaginado. Se dio cuenta de que sus miedos habían sido solo escalones para alcanzar el camino de su mayor propósito: compartir la esencia de su vida a través de la cocina, unir corazones y transmitir un legado que hacía mucho había querido preservar. Después de la presentación, Rosa recibió mensajes de agradecimiento que iluminaban su pantalla. Jóvenes que la escucharon sentían inspirados, listos para crear sus propias historias. Parada en la cocina, con los aromas de su hogar danzando a su alrededor una vez más, se sintió completamente renovada y satisfecha. No solo había conquistado su miedo, sino que había comenzado a construir algo invaluable, un legado que evolucionaría en manos de otros. La abuela que una vez sintió dudas ahora se erguía con orgullo. Rosa había encontrado su voz y, más allá de eso, había comenzado a dejar una huella en el mundo. Con un sonoro grito de alegría, levantó su cabeza hacia el cielo,
era el momento de seguir en este camino que apenas comenzaba. La cocina de su abuela sería un lugar de encuentro, donde las historias fluirían como los ingredientes en sus ollas, creando sorpresas imborrables. Esa noche Rosa se durmió con una sonrisa en el rostro, dispuesta a seguir transformando su vida, y la de otros como nunca antes. Ahora, su historia no solo es suya. Es un llamado para todos. Necesitan suscribirse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comentar sus reacciones y teorías sobre este final transformador, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para unirse a esta emocionante travesía.